Good morning. Buenos días. It's good to see all of you. Es muchísimo gusto de verles a todas y todos ustedes. This is an exciting day, as you can tell. We have a lot to say and a lot to get through. Es una oportunidad extraordinaria, tenemos mucho que decir y mucho que compartir. It is an awesome day to be here in the city of York. Thank you all for being here. Realmente es un día maravilloso el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar acá. The city of York has a new partner, and we are honored to be joined today by La CASA. ciudad de York tiene un nuevo amigo, un nuevo colega y es CASA que está con nosotros acá. We will be able to meet the needs of our new American population, Y vamos a lograr cumplir las metas y ayudar a los nuevos ciudadanos que llegaron aquí a la ciudad de York, including our largely growing Latino population, incluida la comunidad latina que está creciendo through this partnership with CASA. en este acuerdo con CASA. You will hear more about CASA, but I need to tell you it's one of the largest immigrant rights organizations in Maryland, Virginia, and now the city of York. Ustedes seguramente van a saber un poco más sobre CASA, pero es la institución más grande que está en Maryland, Virginia y ahora en la ciudad de York. They focus on providing services ranging from system navigation, if you will, to assistance with applying for citizenship. Y hace muchísimas cosas, entre ellas asegurarse que refiere a las personas e igualmente ayudar a las personas a hacerse ciudadanos. I want to recognize our elected officials that are with us today. Quiero reconocer a algunos oficiales electos el día de hoy. Representative Shriver's office is here with us. He's Representante del Shriver Offices está por a acá. huge partnership with us. I don't. Sully. Yep, Por Sully. allá está Sully. Don't see anyone else. I know they're in the building, but we have our school district here with us. Igualmente tenemos de las escuelas públicas. A large population of Latinos in our school district as well. Y sabemos que muchos de los niños son latinos en las escuelas públicas. And a host of friends, the YMCA and everyone else here today Y with también us. tenemos muchos amigos como YMCA aquí que está con nosotros el día de hoy y muchos más. As I mentioned, we have and most of us in York are very aware, a growing Latino population here. Y como les mencioné anteriormente, y ya todos lo sabemos, la comunidad latina sigue creciendo aquí en la ciudad de York. Which in return often means a growing set of needs. Y sin lugar a dudas eso significa que hay muchas más necesidades. As your mayor, please know that the city of York is prepared to lead and embrace everyone. Y como ustedes saben, y les quiero decir, como alcalde debo informarles que nosotros en la ciudad estamos listos para darles la bienvenida y ayudarles. Such as embracing this partnership to bridge the gap between the Latino community, city government services, and services throughout the city. Y la intención de este acuerdo es lograr que ese espacio que existe en los servicios que se proveen en la ciudad y en otros servicios que nosotros proveemos finalmente se logre llegar. Providing access to the services needed for our new American population Proveer servicios para las nuevas personas que llegaron acá a la ciudad de York aligns directly with a portion of our mission and vision in which the city of York prides ourselves. es parte de la misión y la visión de la ciudad de York, que se siente muy orgullosa de ella. We want everyone, particularly our young students in our school district, to reach their fullest potential without barriers. Queremos que absolutamente todos, pero en particular los niños y niñas, logren su objetivo final, de lograr su meta final. Through our partnership with the YMCA of York County, led by Larry Richardson and his team, Craig Wolf is here as well. Con los acuerdos con ¿cómo se llama? YMCA. YMCA de aquí del condado e igualmente con la ciudad. We graciously signed on to becoming a welcoming city in August of 2015. Nosotros firmamos algo para ser una ciudad de bienvenida acá en el 2015. We are the only welcoming city in central Pennsylvania, Somos mind you. la única ciudad que le damos la bienvenida aquí en el centro de Pensilvania.
And by doing that, we became a member of the Welcoming America and the White House's Task Force on New Americans. Y al hacer esto nos volvimos parte de la organización Bienvenida América y también de la campaña de ciudades que Okay. This task force, if you will, encourages local communities to build inclusive, welcoming communities. que lo que hace esta coalición es ayudar a que construyamos comunidades que le dan la bienvenida y más inclusivos aquí en la ciudad. It will allow all residents, once again, to thrive and advance civically, economically, and linguistically. Y se asegura que las personas que están acá salgan adelante económicamente, culturalmente y lingüísticamente. Through the leadership of the YMCA of York County, we've convened a local Welcoming Cities Committee. A través del liderazgo de YMCA del Condado de York, nosotros convenimos a todas las localidades, a los diferentes comités de las ciudades. It includes the York County Literacy Council, the Pennsylvania Immigration Resource Center, First Haitian Church of York, Y varias instituciones que incluyen Pennsylvania Immigration Resource Center e igualmente el County Literacy Council y otras instituciones. Penn State York, Consolidated School of Business, and Eco Latino Americano of York. Y otras instituciones, incluido igualmente el Eco Latinoamericano of New York y también Consolidated School of Business. These groups came together to work to make sure, again, our community has the correct resources and programming available to them to meet the needs of our new Estas population. instituciones se juntan para asegurarse que haya recursos necesarios para poder proveer servicios y darle la bienvenida a los nuevos americanos, a ustedes. Therefore, I am truly appreciative of CASA's willingness to work and join in the partnership with the City of York. Por esta razón, yo me siento muy halagada de que CASA está dispuesta a trabajar aquí en la ciudad de York And moving our agenda forward and meeting the needs of many of our new Americans in the City of York. So thank y you. asegurarse que las necesidades de los nuevos americanos se logren llevar a cabo aquí en la ciudad de York. Por eso, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. ¿Se puede? They say, Okay. yes, we can. Thank They say, you. yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Sí se puede. Mr. Torres will also share a little bit more about CASA, the services that will be provided through our partnership, and whatever else you would like to about Okay. CASA, sir. Thank you. Y que finalmente yo voy a decir unas palabras para compartir qué es CASA y todo lo que quiera decir. So that is good. So anything that I want to say? Well, I have others that understand. Mayor, thank you very, very much. On behalf of our members and our community, I just want to say thank you for your vision and your passion to provide services not only to the Latino and immigrant community right here, but all the residents together right here in York. So we really appreciate everything that you are doing and you are going to do for our communities. Estaba diciendo que quiero darle las gracias a la alcaldesa por absolutamente su visión y su liderazgo. Y porque no solamente está lista para ayudar a toda nuestra comunidad, sino a todos los residentes de aquí, de York. Y por eso le quiero dar las gracias. And I want to share a little bit history about CASA and when we started and how we started. Quiero compartir un poquitito sobre CASA, nuestra historia, de dónde salimos y quiénes somos. We are back to 30 years ago in a basement of a church when a group of U.S. citizens and immigrants came together to try to resolve the different crises that our community face due to the violence in Central America and the civil rights in Central America. All of those kind of situations happened back to 30 years ago. Hace 30 años, un grupo de ciudadanos y de personas inmigrantes se juntaron para crear a CASA debido a la crisis que estábamos viviendo, a la violencia en Centroamérica, a la guerra civil en Centroamérica. And that is the way how CASA was created, to make sure that we provide basic services
to the Latino and immigrant community. And it's exactly what we have been doing right now and what we are going to do right over here in York. We are going to provide many, many different services for our community. Y esa fue la forma como nosotros nos creamos, para proveer servicios básicos a nuestra comunidad. Y es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí en la ciudad de York. We are going to help people to become US citizens and register to vote. We believe that is very important. Queremos asegurarnos que nuestra comunidad se hace ciudadana y se registra para votar. We are going to provide English classes. Vamos a probar clases de inglés. We are going to provide financial literacy. Vamos a proveer educación financiera, because we believe that it's very important doing all of that in partnership with non-profit organizations, in partnership with the business community, in partnership with the government. We believe that is the only way how we can move forward. And we can make sure that our community move forward. Y estamos seguros que solamente eso lo logramos hacer si lo hacemos en alianza con las organizaciones comunitarias, si lo hacemos en alianza con los negocios, si lo hacemos en alianza con el gobierno. Por eso es importante que juntos trabajemos en esta dirección. And we are strong because it's the only way how we are going to make a difference when we work together. Y nosotros somos fuertes porque trabajamos conjuntamente con diferentes organizaciones. Just want to tell you that we became a membership organization back to 7 years ago. Nos convertimos en una organización de membresía hace 7 años. And right now we have 78,000 members. Y ahorita tenemos 78,000 miembros. Hundreds right over here already in York. Cientos ahorita aquí en Nueva York, en York. Y aquí tenemos precisamente algunos de nuestros miembros que les queremos dar las gracias por acompañarnos en el día de hoy. So thank you all of our members for being right over here. And I want to tell you something. We are going to keep working together. We are going to work together right over here in this beautiful city. We are going to work to make sure that we bring all of the necessarily services to our community. Vamos a asegurarnos que vamos a trabajar juntos para asegurar que nosotros vamos a traer todos los servicios para nuestra comunidad. Because you know what is very, very important, that you know that our communities, they are family oriented, working really, really hard to bring food and to bring opportunities for the kids and their families. Y nuestra familia es una familia que es, nuestra comunidad es una comunidad que está orientada a la familia, que siempre trata de buscar lo mejor para la familia. Y por eso nosotros nos sentimos orgullosos de trabajar con toda la comunidad. So I just want to say again, thank you very, very much for this opportunity. And I look forward to work with all of you to make sure that we make a difference in our community. Quiero dar las gracias otra vez y quiero decirles que vamos a trabajar juntos para asegurarnos que hacemos la diferencia en nuestra comunidad. So again, thank you very, very much. I want to recognize also Adriana Arvizo from the Office of the Secretary of State, who is right over here with us. And again, thank you very much for joining us. I really appreciate that. Quiero darle las gracias nuevamente a todos ustedes, and thank you very much for joining us. Thanks a lot. We will ask Ariana from the Secretary of State's office to say a few words, please, and then Mr. Craig Wolf from the YMCA York branch. Sure. Adriana, and then from the YMCA, please you come and join and say a few words. Thank you very much, Adriana. And do you want me to say in English? Absolutely, Okay, please, by all perfecto. Thank you so much, Mayor Bracy, and thank you so much, Gustavo, Mr. Torres. I'm delighted to be here representing Secretary of State Pedro Cortés. Estoy encantada de estar aquí representando al Secretario de Estado Pedro Cortés, celebrando la nueva locación de CASA, celebrating CASA's new location. And I'm also here to remind you to register before March 28 to be able to vote in the April 26 primary election. Y también quiero, por favor, recordarles que se inscriban para votar antes del 28 de marzo, que es la fecha límite para poder votar en la elección del 26 de abril, la elección primaria.
Como saben, en agosto del año pasado, el departamento inauguró la inscripción de votantes en línea. As you know, last year, in August, the department launched the new online voter registration. It's been very well accepted. As of today, over 240,000 Pennsylvanians, yes, have used the system. El sistema de inscripción de votantes en línea ha sido muy bien recibido. Hasta ahora, desde en menos de un año, en agosto, más de 240,000 residentes de Pensilvania han usado este sistema para inscribirse o actualizar su información. They have used this system to register or update their information. And from those, I am happy to report that 8,000 are from York County. Sí. Y de esos 240,000, 8,000 son del condado de York. I'm happy to announce also a new improvement to the OVR system. Beginning this week, applicants will be able to upload their signature using their smartphone or computer. Estoy también emocionada de comentarles que a partir de esta semana, los usuarios de la inscripción de votantes en línea pueden usar su teléfono inteligente o computadora para enviar su firma. Previously, people with signature on file with PennDOT or Pennsylvania ID were the ones who were using the system because the system matches the signature. But now with this new feature, you can do it completely electronically. Previamente, solamente las personas que tenían una firma en PennDOT o ID de Pennsylvania lo podían hacer, pero ahora con esta nueva feature lo pueden hacer completamente electrónico. I'm also very excited to let you know that last week we launched a bilingual voter education campaign. También estoy emocionada de decirles que la semana pasada lanzamos una campaña de educación al votante totalmente bilingüe. You can access the website at everyone.votespa.com. Los materiales de educación al votante están disponibles en everyone.votespa.com. And then you'll find a very comprehensive guide about the 2016 elections. We have it in English and Spanish. Ahí encontrarán una guía muy completa de toda la información que necesitan saber para las elecciones del 2016 and it's downloadable. Lo pueden descargar y usar ustedes mismos. In closing, I just want to say thank you so much for the opportunity to talk to you today. And remember that voting is one of our most fundamental rights as citizens. We must ensure that all eligible voters who want to exercise their franchise can do so well informed about the process and their rights. Finalmente, quiero agradecerles por la oportunidad de hablar hoy con ustedes y quiero recordarles que votar es uno de nuestros derechos más fundamentales como ciudadanos y debemos de asegurar de que todos los ciudadanos que califican se registren y ejerciten su derecho al voto. Muchas gracias. Thank you very much. Buenos días a todos. Good morning, all of you. There you go. Oh, that's good. That's it. Right? Yeah. Good job. In 1983, my wife and I packed our bags and moved to France, where I had the opportunity to work. En 1983 me fui para Francia, donde tenía la oportunidad de trabajar allá. I can remember a few days after moving there, standing in a grocery store and looking around at all the people, the products on the shelves, and thinking to myself, Cuando estaba allá, empecé a mirar todos los supermercados que había y todo lo que estaba pasando ahí y me puse a pensar.
you're no longer in the plains of northwest Oklahoma. Usted ya no está en Oklahoma definitivamente. And I remember being grateful to two organizations that helped my wife and I integrate into what became an 11-year stay. Y recuerdo dos organizaciones que me ayudaron a integrarme en Francia, en esos 11 años que nosotros estuvimos allá. The Alliance Française and the local university. Una que se llamaba la Alianza Francesa y una universidad local. There were a lot of language differences, cultural differences, Habían muchas diferencias de cultura y de lengua, body language differences, incluso comportamientos de cómo se mueve uno. shopping differences, Las banking differences. Las comidas lo que nosotros comprábamos y una gran cantidad de cosas más. And it wasn't easy. Y no fue algo fácil. The barriers were real. Las barreras fueron reales. We didn't have in France at that time an organization like CASA to help us integrate into the community. Cuando estaba en Francia, no había una organización como CASA que integrara a las comunidades allá en Francia. On behalf of the Welcoming City Committee and the YMCA of York and York County, we welcome En nombre de el Welcoming America, la iniciativa Welcome America y el YMCA, nosotros le damos la bienvenida. we welcome CASA in their mission Le damos la bienvenida a CASA y su misión to create a more just society by building power and improving the quality of life in low-income immigrant communities from the website. Gracias. Para darle la bienvenida a nuestra comunidad con la misión de construir poder y proveer servicios de calidad para nuestros miembros. Mayor Bracey did an outstanding job explaining the Welcoming America initiative. La alcaldesa habló muy bien describiendo en qué consistía la Welcoming American, la iniciativa de Welcoming America And its national effort to encourage communities across America e invitar a las comunidades en todo el país to provide services that allow folks from newcomer immigrant families to integrate into life in our great country. para asegurarnos que estas nuevas comunidades reciben servicios y se integran en las comunidades. The YMCA of York has been involved since the late 1990s in providing resettlement services Desde 1990, YMCA ha estado envuelta para asegurarse que nosotros damos la bienvenida y reintegramos personas. mostly in housing, Más que todo en vivienda to families from around the globe. para personas de todo el mundo. And as one of 50 YMCA Global Centers for Excellence in the USA, Y es uno de los 50 YMCA Centros Globales por la Excelencia en los Estados Unidos. we are constantly evolving in an effort to meet the growing needs. Y permanentemente nos estamos renovando para asegurarnos que cumplimos las metas y ayudamos a las personas. We welcome CASA into our community and look forward to partnering Nosotros le damos la bienvenida a casa y buscamos la oportunidad para trabajar juntos. I keep in my office this drawing, Y yo mantengo en mi oficina esta pintura. and it Can you says, show that beautiful one? yeah, Y dice lo siguiente. and it says, we must create neighborhoods in which families feel a sense of belonging. Tenemos que crear vecindarios en los cuales las familias se sientan que pertenecen a esos vecindarios. And that's our goal here today. Y esa es nuestra meta en el día de hoy acá. And as our community becomes more and more diverse and Y- more global, Y ahora que nuestras comunidades son más diversas y más globales, we welcome the opportunity to collaborate with new partners nosotros abrimos la oportunidad para colaborar con otras organizaciones to create goodwill among all men. para crear mejores condiciones con todas las personas. Muchas gracias. Thank you very much. And next, we have Y próximamente, y la próxima persona es Senor Castro. Castro, right? la señora Castro. Go ahead. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Good morning, everyone, and welcome. Mi nombre es Leo Castro y soy una miembro más del grupo CASA. My name is Leo Castro, and I am a member of CASA.
Yo voy aquí 15 años viviendo en este estado de York y me siento muy orgullosa de ser una latina más. I have 15 years living in York, Pennsylvania, and I'm very proud to be a Latina living in York. Como muchos latinos venimos aquí a este país a trabajar por un futuro mejor para nuestras familias. Y es por eso que estamos aquí dándole gracias a la organización CASA, que es una organización sin fines de lucros que quiere ayudar para que los latinos, específicamente los que emigramos a este país para un mundo mejor, para luchar un futuro mejor para nuestras familias. Y me siento muy, muy orgullosa de ser una miembro más de ellos. And as many, I came here looking for better opportunities and to work very hard, and so I'm very thankful to the organization CASA for coming here to help. La cual quiere hacer valer nuestros derechos como latinos, que trabajemos juntos. Ellos nos están apoyando para salir a buscar nuestros derechos, como son un permiso de trabajo y una licencia de conducir. CASA, who wants to help us empower ourselves in order to gain our rights and to know our rights and to fight for things like a driver's license and for a work permit. Hace algunos años atrás, yo venía manejando de mi trabajo de Hanover para acá. En trayecto de Hanover a York, me paró un retén, encontré un retén. It happened to me one time that I was driving through Pennsylvania and I was stopped at a checkpoint. Ellos me pidieron identificación como licencia de conducir. They asked me for a sort of ID, like a driver's license. Yo les dije, no tengo. I told them I don't have one. So, ellos me dijeron que me parqueara a un lado. So they told me to park to a side. Estaba lloviendo, hacía frío. It was raining and it was cold. Me bajaron del carro, me registraron completamente, el carro también. They asked me to get out of the car and they completely searched me. Me detuvieron ahí por más de 3 horas, en caso que yo llegué a mi casa hasta las 3 de la mañana. They stopped me and I was out there for 3 hours and I didn't get home till 3 a.m. Esto es un ejemplo más quise compartir con ustedes para que vean la necesidad que tenemos todos los latinos que estamos aquí luchando por nuestras familias. This is an example that I just wanted to share with you as an example of what some Latinos go through. Que al igual que yo no soy la única, yo sé que por ahí hay más gente que tienen esta necesidad y es por lo cual And I know I'm not the only one. I know that there's many others who have the same fate. es por la cual estamos luchando, apoyando a la organización CASA, con la que estamos muy agradecidos de que haya gente que se preocupe por los latinos. It's the reason we've joined CASA to fight together for the rights of Latinos. Quiero darle las gracias también a la Mayor, Kimberly Bracely, por este apoyo. I want to thank Mayor Kim Bracey as well for this support. Por este apoyo que nos está otorgando con una oficina para que todos podamos venir a buscar la ayuda de CASA. The support of having a space where we can meet and find the help of CASA. Gracias a todos por estar aquí y esperamos contar con su apoyo siempre. Thank you. Sí se puede. ¡Sí se puede! Sí se puede. Yes, Sí can se do. puede. Sí se puede. Sí se puede. Gracias. That concludes our official press conference. Ahorita está terminando la conferencia de prensa We thank everyone for coming out this morning. y quiero darle las gracias a todas y todos ustedes otra vez por estar con nosotros esta mañana And definitely our partners with our Welcoming Cities Committee. y definitivamente a nuestros amigos de la Welcoming City. We officially welcome CASA into York City Hall. Y estamos oficialmente dándole la bienvenida a casa aquí. Muchísimas gracias. So we are going to go upstairs and we invite them to join us. But you want to take some questions from the meeting? Before Mr. Torres invites everyone upstairs to take a look at the space,
Antes de invitarles a todos ustedes para que miren el espacio precioso que tenemos arriba, We are prepared to take a few questions from the media if there are any. y estamos dispuestos entonces, mientras tanto, a tomar cualquier pregunta que ustedes tengan antes de subir para que miremos nuestras oficinas. Ed, you gotta talk in Spanish if you do ask me a question. So please, by all means, we are ready to answer any questions that you may have. Okay. Gracias. Muchísimas gracias.